o ser diferenciados uno de otro. Entonces vamos a ver un poquito de ello, luego hablaremos de los 3 tipos de nomenclaturas que hay y finalmente explicaremos las funciones inorgánicas y cómo nombrar a las sustancias que están formando parte de cada una de ellas. Bien, entonces empecemos. Por allí tenemos lo primero, el número de oxidación o también llamado estado de oxidación. Aquí dice que es la medida del grado de oxidación de un elemento cuando forma compuestos. Pueden ser positivos o negativos. ¿Ya? En algunos casos, vamos a ver. ¿Ya? Esos tipos de estado de oxidación. Y lo importante de esto, chicos, es que ese grado de oxidación de un elemento se toma en referencia a este elemento cuando forma un compuesto. ¿Ya? Muy importante eso. El número de oxidación para nosotros va a tener un significado cuando estemos hablando de un elemento que forma parte de un compuesto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué puede ser positivo y negativo? Podemos ver un poquito aquí. Este es el cloruro de magnesio, un compuesto iónico, porque presenta un enlace iónico, ¿no? Vemos la unión entre un elemento metálico, que es el magnesio, y el cloro. Ahora, el magnesio pertenece al grupo 2A, presenta 2 electrones de valencia. El cloro al grupo 7, presenta 7 electrones de valencia. Entonces, cuando estos se unan, como vimos en la clase anterior, va a haber una transferencia de electrones. Aquí se muestra la estructura de Lewis de este compuesto iónico. Y como pueden ver allí, el magnesio se cargó de forma positiva, 2 más. En cambio, cada átomo de cloro se cargó de forma negativa, 1 menos. Entonces, en este compuesto, ¿qué cargas tiene nuestro magnesio y nuestro cloro? Más 2 y menos 1 respectivamente, ¿verdad? Ya. A esas cargas es lo que se le conoce como el número o estado de oxidación. En este caso del magnesio es más 2 y del cloro menos 1. Ahora, en los compuestos iónicos eso es algo evidente. En los compuestos covalentes o moleculares, mejor dicho, también, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el amoníaco, NH3. Muy bien. Si hacemos estructura de Lewis, tenemos la siguiente forma. Ahora, si tú recuerdas bien un poquito, aquí en este enlace se está formando un polo negativo y un polo positivo. ¿Por qué? Porque los dos elementos, nitrógeno e hidrógeno, tienen una diferencia de electronegatividad. Entonces, ¿qué hace? Que el nitrógeno va a atraer hacia él los enlaces que está formando con los hidrógenos. Entonces, cada hidrógeno va a, digámoslo así, ceder un poco su electrón para que se acerque más al nitrógeno. Es por eso que cada hidrógeno tiene una carga parcial de más 1. No porque lo haya perdido, sino porque el nitrógeno atrae con más fuerza al electrón del enlace. Por eso se acerca más hacia el átomo de nitrógeno. Y aquí nuestro nitrógeno, como está trayendo electrones, uno de cada hidrógeno, más cerca de adquiere una carga de menos 3. Entonces aquí vemos que nuestro nitrógeno tiene una carga parcial de menos 3 y nuestro hidrógeno una carga parcial de más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado de oxidación del nitrógeno en este compuesto es menos 3 y en el caso del hidrógeno, más 1. Entonces, para nosotros es muy importante saber cuál es el número de oxidación de los elementos cuando forman compuestos. En este caso yo te he mostrado cómo es que se suele deducir estos números de oxidación para un compuesto iónico o para un covalente. Pero ¿siempre tendremos que hacer eso? No. La IUPAC ha desarrollado reglas para asignar estado de oxidación, las cuales vamos a estudiar en la siguiente lámina. Por ejemplo, la primera regla que nos dice que toda sustancia elemental, es decir, los elementos químicos,
cuando están solos sin combinarse con otros diferentes, siempre van a tener un estado de oxidación igual a 0. Por ejemplo, tú logras ver allí varias sustancias elementales, átomos de cobre, moléculas de hidrógeno, de oxígeno y demás. Todas ellas son sustancias elementales. Entonces, por definición o por regla, su estado de oxidación debe ser 0, como puedes observar allí en la pantalla. La segunda regla nos dice que los metales tienen estado de oxidación positivo, ¿ya? Cuando forman compuestos, obviamente. Los elementos del grupo 1A presentan un número de oxidación de +1 y los del grupo 2A un estado de oxidación de +2. ¿Ya? Eso es muy importante porque aquí esta regla me está diciendo que todos los elementos que forman parte del grupo 1A, su carga debe ser +1 y solamente +1. Los del 2A, una carga +2. Por ejemplo, aquí tengo dos compuestos, el cloruro de sodio y el cloruro de calcio. Si tú te das cuenta, el sodio en este compuesto tiene carga +1. ¿Por qué? Porque el sodio es un elemento del grupo 1A. Y el calcio tiene carga +2. ¿Por qué? Porque es un elemento del grupo 2A. Entonces, esta regla nos va a ayudar justamente a asociar el grupo al que pertenece el elemento con su estado de oxidación. Si es del grupo 1, carga +1. Si es del grupo 2, carga +2. Si es del grupo 3, carga +3. ¿Ya? La siguiente regla nos dice que en los compuestos químicos se van a cumplir las siguientes condiciones. Si ustedes recuerdan, en la mayoría de compuestos químicos, los elementos que casi siempre aparecen son el hidrógeno y el oxígeno. En todo caso, nuestro hidrógeno puede tener dos estados de oxidación, como ves en pantalla, +1 y -1. ¿Cuándo va a ser +1? Cuando el hidrógeno se una a un no metal. Y será -1 cuando el hidrógeno se una a un metal, ¿no? El otro elemento que comúnmente aparece es el oxígeno. Y el oxígeno puede tener hasta 3 estados de oxidación. Obviamente, con el que más vamos a trabajar en todos los ejercicios en esta clase es este, -2. El -1 sí lo puede presentar cuando forma peróxidos. Lastimosamente aquí en la pre no estudiamos esa función. Por eso es que es complicado que ustedes encuentren compuestos en forma de peróxidos, o sea, peróxidos para poder desarrollar. Ahora, hay un caso cuando el estado de oxidación del oxígeno es +2, que es únicamente cuando se une al flúor. El único caso. Algunos ejemplos. Por ejemplo, fíjate el hidrógeno. El hidrógeno aquí tiene carga +1. ¿Por qué? Porque se está uniendo a un no metal, que es el cloro. Aquí el hidrógeno tiene carga -1. ¿Por qué? Porque se está uniendo a un elemento metálico, el calcio. Dos compuestos donde el hidrógeno trabaja con estados de oxidación diferentes. Para el oxígeno, mira, aquí, como siempre, o en caso general, va a ser carga -2. ¿Cuándo es diferente? Cuando se une al flúor, como tú ves en este caso. Allí adquiere una carga positiva. O -1, cuando esté formando un peróxido, como en este caso. Esta sustancia se llama peróxido de hidrógeno, por si acaso. Entonces, en este caso, nuestro oxígeno trabaja con -1. ¿Ya? Entonces, esta tercera regla nos dice básicamente que el hidrógeno va a usar el estado de oxidación +1 cuando se una con no metales y -1 cuando se una con metales. Y la segunda parte nos dice que el oxígeno por lo general trabaja con -2. ¿No? Eso es importante recordar. Avanzamos un poquito más. El flúor. El flúor presenta
un único estado de oxidación, que es -1. El resto de los halógenos, es decir, cloro, bromo, yodo, pueden presentar hasta 5 estados de oxidación diversos, como tú ves allí. -1, +1, +3, +5 y +5. Entonces, algunos ejemplos. Y te das cuenta como, por ejemplo, el cloro nos muestran 5 sustancias donde el cloro trabaja con 5 estados de oxidación diferentes. Entonces, los no metales pueden tener estado de oxidación positivo o negativo. Aquí estamos viendo en el caso del cloro, por ejemplo. La siguiente, que es la quinta regla, nos dice que todos los compuestos, sean iónicos o moleculares, son neutros. ¿Qué significa? Que la carga resultante de este compuesto debe ser cero. Entonces, gracias a este principio, a esta propiedad, nosotros podemos dar una aplicación. Por ejemplo, cuando nos dicen que los compuestos son neutros, nos están diciendo que la suma de todos los estados de oxidación de los elementos que lo forman debe darme como resultado cero. La aplicación que te decía es la siguiente. Yo tengo el ácido nítrico, HNO3. Quiero saber, por ejemplo, cuál es el estado de oxidación del nitrógeno. No lo conozco. Pero como sé que es un compuesto, la suma de los estados de oxidación de esos 3 elementos debe darme cero. Entonces al nitrógeno le pongo una X. No lo conozco. El hidrógeno unido a no metales es 1. Y el oxígeno por lo general -2. Al sumar, teniendo en cuenta la cantidad de átomos que hay de cada elemento, se supone que esa suma, según dice el principio E, debe darme cero. Haciendo el despeje, de allí tengo el estado de oxidación de mi nitrógeno, que en este caso es +5. Entonces, tú te puedes dar cuenta que esta regla te va a ayudar a poder determinar el estado de oxidación de algún elemento que no conozcas o que no recuerdes, como en este caso el nitrógeno. Entonces recuerden, en todo compuesto, la suma de estado de oxidación debe darme siempre cero. Ahora, la siguiente regla es un poco similar, pero ya no habla de compuestos, sino habla de iones, iones poliatómicos, es decir, iones que presentan más de un elemento en su composición. Por ejemplo, tenemos el SO4 con carga -2, un ion poliatómico. Entonces, la suma de estado de oxidación de todos los elementos que forman a este ion debe ser igual, como ven allí, a la carga que tiene dicho ion. Por ejemplo, el SO4, que tiene carga -2. Yo quiero saber, por ejemplo, cuánto es el estado de oxidación del azufre en este ion. Hago algo muy similar a lo que hice en la regla anterior. Le pongo una X, el oxígeno por lo general es -2, y se supone que la suma debe darme la carga del ion, que en este caso el problema nos la da. La carga del ion es -2. Despejando, tengo el estado de oxidación del azufre, que en este caso es +6. Estas dos reglas, chicos, para nosotros van a ser muy, pero muy importantes. Porque cuando tengamos sustancias elementales, o mejor dicho, cuando en un compuesto no conozcamos el estado de oxidación de algún elemento en particular, estas reglas las podemos aplicar. ¿Ya? La suma igual a 0 cuando sea un compuesto. Y la suma igual a la carga del ion cuando sea un ion poliatómico. ¿Ya? Eso es muy importante tener en cuenta. Bien. Entonces, estas son digámoslo así, las 5 reglas más importantes con las que vamos a trabajar. Ahora, adicionalmente, se te pone algunos estados de oxidación de los elementos que con más frecuencia se suelen preguntar, ¿no? Los que forman también una gran variedad de compuestos. Por ejemplo, tú recuerdas litio, sodio, potasio, rubio y cesio son los elementos del grupo 1A.
Todos ellos tienen estado de oxidación +1, pero aparte hay otro elemento, la plata. También es el metal, solo tiene un estado de oxidación, +1. En la segunda vez los elementos del grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio y bario. Como son del grupo 2, su estado de oxidación debe ser +2. Pero aparte hay otros, el zinc y el cadmio. Ellos también trabajan con estado de oxidación único, +2. Aluminio y galio, metales del 3A. Por lo tanto, su estado de oxidación es +3. Tenemos algunos elementos de transición, cobre y mercurio. Ellos presentan dos estados de oxidación, +1 y +2. Talio y oro también son metales de transición que presentan dos estados de oxidación, +1 y +3. Hierro, cobalto y níquel, metales del grupo 8B. Estos presentan dos estados de oxidación, +2 y +3. Ahora, el plomo, el paladio, el platino y el estaño son metales que presentan también dos estados de oxidación, +2 y +4, como ves aquí. Entonces, ¿qué puedes deducir de todos esta lista de metales? Que el estado de oxidación de los metales siempre va a ser positivo. Ahí está claramente en la diapositiva representada. Ahora, veamos a los semimetales y no metales. En el caso del boro, solo tiene un estado de oxidación, que es el +3. En el caso del carbono, un no metal, mira, tiene un estado de oxidación negativo y estado de oxidación positivo, ¿no? El silicio, un solo estado de oxidación, +4. El fósforo, un no metal, también suele tener estados de oxidación negativos y positivos, como tú ves ahí. Nitrógeno, arsénico y antimonio, de igual manera, suelen tener estados de oxidación negativos y positivos, como ves ahí. Azufre, selenio y teluro, la misma historia. Negativos y positivos. Cloro, bromo y yodo, no metales igual. Negativos y positivos. Ahora, si tú eres observador, en el caso de los no metales, como te has dado cuenta, pueden presentar estado de oxidación negativo o positivo. ¿Cuándo van a usar el estado de oxidación negativo y cuándo el positivo? Eso es bien sencillo. ¿Ya? Aquí te hago la observación para que lo tengas, ¿ya? Los no metales usan estado de oxidación negativo al unirse ya solo a un metal o al hidrógeno. Cuando los no metales se unen solamente a un elemento metálico o solamente al hidrógeno, en esos casos siempre su estado de oxidación de esos no metales va a ser el negativo. ¿Ya? Profesor, ¿y cuándo va a usar los positivos? Cuando estos no metales se combinen con otros elementos, como el oxígeno, por ejemplo, que es otro no metal. Allí, cuando estos no metales se combinen con otros no metales, valga la redundancia, entonces allí es donde pueden usar los estados de oxidación positivos, que como te has dado cuenta, pueden ser 2, 3 o hasta 4 estados de oxidación positivos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, chicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, antes de pasar a lo que son los tipos de nomenclatura, quisiera hacer un alto y quisiera saber si hasta aquí tienen alguna duda con respecto a las reglas de los estados de oxidación. Por favor, me confirman por el chat. Si tienen alguna duda, alguna consulta, o si está todo claro, me avisan también para poder continuar.
A ver, Johan me dice que todo va bien. ¿Los demás? ¿Sí? Qué bueno, chicos. Por si acaso, esta tablita no es necesario que te la aprendas de memoria ni de papurreta, ¿no? La idea es que con la práctica tú vayas aprendiendo. Es como cuando quieres grabarte el número telefónico de alguien. Tanto lo marcas que en algún momento hasta ya no necesitas ni siquiera verlo. Por inercia sale. La misma historia debe ser aquí también. Con la práctica vas a poder aprenderte estos y más estados de oxidación. No hablo con nadie. Estos chicos bien graciosos. Muy bien, chicos. Entonces continuamos, ¿ya? Si es que no hay dudas, continuamos. A ver. Muy bien. Vamos a ver ahora los tipos de nomenclatura. Como te comenté al inicio, la nomenclatura tiene que ver con las reglas para dar nombre a los compuestos. Pero existen tres reglas o tres formas de nombrar. Cada una fue dada en una época determinada de la historia. Hoy en día, la IUPAC, que es el ente que regula todos los conocimientos con respecto a química, ella ha aceptado los tres nombres o las tres formas de nombrar que se van a mostrar a continuación. Pero obviamente propone la nomenclatura sistemática, que es la última que vamos a ver. ¿Ya? Veamos desde la más antigua hasta la más moderna. La más antigua, que es la común o tradicional. Esta común y tradicional se caracteriza porque a los elementos, cuando demos nombre, o a los compuestos, siempre les vamos a dar una terminación especial. ¿Ya? Veamos cuándo se colocan esas terminaciones y cuándo no también. Primera regla de esta nomenclatura dice: cuando el elemento tiene un solo estado de oxidación, se va a nombrar con el nombre que tiene dicho elemento. Un ejemplo. Yo tengo el ion sodio. El sodio, tú sabes que es un elemento del grupo 1A y solo tiene un estado de oxidación, que es +1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llamaré a este elemento en la nomenclatura tradicional? Pues simplemente se llamará sodio, tal como aparece allí su nombre, ¿no? Sodio. Ese es el sodio. El otro, el calcio del grupo 2A, ¿verdad? También solo tiene un estado de oxidación, que es +2. ¿Cómo debería llamarlo entonces al elemento? Simplemente calcio. Tal cual aparece su nombre en la tabla periódica. Ahora, como viste en la tabla anterior, hay elementos metálicos que pueden tener dos estados de oxidación. Entonces, si un elemento tiene dos estados de oxidación, dependiendo cuál use, le voy a dar una terminación. Si usa el menor, le voy a dar la terminación os. Si es la mayor, le doy la terminación i. Un ejemplo. Tú te diste cuenta que el hierro, el cobalto y el níquel, por ejemplo, tienen dos estados de oxidación, +2 y +3. ¿Qué pasa cuando el níquel, por ejemplo, utiliza el estado de oxidación +2? Como está usando el menor de los dos que tiene, le voy a dar el nombre del elemento, solo que le añado la terminación os. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el menor estado de oxidación. Entonces acá tengo el ion niqueloso. ¿Qué hubiera pasado si trabajo con el de carga positiva? El mayor, el níquel 3. Entonces, ¿cómo le doy el nombre? Igual sería el nombre del elemento, pero le añado la terminación correspondiente al mayor estado de oxidación. ICO. Y acá tengo justamente el ion niquélico. Entonces, en la nomenclatura común o tradicional, vamos a utilizar esas terminaciones, oso e ico, ¿no? Cuando el elemento tiene de 2 a más estados de oxidación, porque cuando tiene 1, acabamos de ver que simplemente se nombra su nombre original. La tercera
parte nos dice cuando el elemento tiene 3 estados de oxidación. Por ejemplo, tú sabes que el azufre, según hemos visto hace un momento, ¿no? Puede tener 3 estados de oxidación positivo, ¿verdad? El azufre más 2, el azufre más 4 y el azufre más 6, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a llamar al azufre en esta nomenclatura? Bueno, si estoy usando el menor de los 3 estados de oxidación, le antepongo el prefijo hipo, luego le coloco el nombre del elemento y le doy la terminación os. Para nuestro azufre más 2 sería hipo, sulfur y la terminación os. Entonces, ese es el nombre que le daré al azufre cuando esté usando su carga más 2. En el caso del azufre más 4, ese es el valor medio de los dos que tiene. Entonces, como usa el valor medio, simplemente le doy la terminación os. O sea, sería simplemente sulfuroso. Y si usa el mayor, como en este caso el azufre, si usara el más 6, el mayor de los 3, le doy la terminación ico. Y sería sulfúrico. Sulfúrico, ¿no? Como tú puedes observar aquí. Entonces, de esa manera es como se va a nombrar en la tradicional. ¿Ya? Pero falta un cuarto caso. ¿Qué pasa si el elemento tiene 4 estados de oxidación? Porque hay elementos que lo tienen. Bueno, si el elemento tiene 4 estados de oxidación, entonces al más pequeño de los 4 se le pone el prefijo hipo y luego se le da la terminación os. Al medio inferior, solo la terminación os. Al medio superior, solo la terminación ico. Y cuando esté usando el mayor, se le pone el prefijo per y la terminación ico. Veamos un ejemplo. Tú sabes bien que el cloro tiene 4 estados de oxidación positivo, según lo que hemos visto en la tabla y lo que hemos visto en las reglas también, ¿verdad? ¿Cómo le daríamos el nombre? Bueno, si usa el menor de los 4, hipo, el nombre del elemento y luego la terminación oso. Hipo, el elemento se llama cloro y la terminación oso. Y acá tengo yo, no, acá tengo el cloro con el carga más 1, hipocloroso, ¿no? Hipocloroso. Si usa más 3, ¿qué sería? Cloroso, ¿verdad? Cloroso, según lo que estamos viendo aquí. Si usa el medio superior, que sería el 5, sería clórico, ¿no? Le doy la terminación ico. Y si usa el estado de oxidación más alto, en este caso el estado de oxidación más 7, per, el nombre del elemento, y la terminación ico. Perclórico. Entonces, chicos, en este caso tenemos los estados de oxidación en este caso del cloro, ¿no? Entonces, cuando el cloro presenta los estados de oxidación que nosotros vemos allí, les vamos a dar una terminación o cloroso, cloroso, clórico, perclórico, ¿no? Según cómo se encuentre. ¿Listo? Entonces, esta es la nomenclatura o la forma de nombrar en lo que es la nomenclatura común o clásica. Se usan terminaciones oso e ico, recuerden. ¿Ah? En la siguiente, que es la nomenclatura stock, ya se van a colocar el nombre del compuesto o el del elemento, como quieran también, pero a su costado, entre paréntesis y en números en romanos, se va a colocar el estado de oxidación del elemento. ¿Cómo es eso, profe? Veamos.
¿Te acuerdas hace un momento que trabajamos con el níquel? El níquel tenía dos estados de oxidación, ¿verdad? El níquel más 2 y el níquel más 3. ¿Cómo llamaría a estos dos en la nomenclatura stock? Según dice aquí, le voy a dar el nombre, en este caso el del elemento sería níquel, y en paréntesis y escrito en números romanos el estado de oxidación, que sería 2. Para el níquel más 3, ¿cómo sería? Pues simplemente sería el nombre del elemento y su estado de oxidación en romanos. Y entre paréntesis, níquel 3. Esta es la forma como nosotros debemos nombrar en la nomenclatura stock. Se coloca el nombre del compuesto, o en este caso del ion, y al final, entre paréntesis y en números romanos, el estado de oxidación. Esa es la característica más resaltante. Por último, la nomenclatura sistemática, la más actual y la que recomienda la IUPAC, que nos dice que vamos a nombrar los elementos, ¿ya?, con prefijos según el número de átomos que aparezcan en la fórmula. Los prefijos numéricos son los que se utilizan aquí. Mono cuando hablemos de 1, di cuando hablemos de 2, tri cuando hablemos de 3, tetra cuando hablemos de 4, penta cuando hablemos de 5, hexa cuando hablemos de 6, hepta cuando hablemos de 7, octa cuando hablemos de 8 y así sucesivamente. Por ejemplo, yo tengo el H2. ¿Cómo le llamo a este? Di porque presenta 2 y el nombre del elemento. Dihidrógeno. ¿Cómo le llamo a este? En la nomenclatura sistemática, como presenta 3 átomos, sería tri, y el nombre del elemento, ¿no? Oxígeno. Este, ¿cómo lo llamaría? Hay 4. Sería tetra y el nombre del elemento. Fósforo. Y así sucesivamente, chicos. Entonces, para recapitular, existen 3 tipos de nomenclaturas. La clásica y común, que se basa en las terminaciones oso e ico, según el estado de oxidación que esté usando el elemento. La nomenclatura stock, que se basa en colocar al final del nombre el número de oxidación del elemento en romanos y entre paréntesis. Y por último, la sistemática, en la cual se utilizan prefijos numéricos para indicar la cantidad de átomos que están presentes en una sustancia en particular, como acabamos de ver ahorita en el ejemplo. ¿Bien? Entonces, antes de pasar a las principales funciones, quisiera saber si tienen alguna duda con respecto a lo que es los tipos de nomenclatura. ¿Quedó claro? ¿Está todo bien hasta el momento, chicos? ¿Alguien por ahí, algo que todavía no le haya quedado claro? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya, chicos. ¿Qué dicen los demás? ¿Todo bien? ¿Ya? Por favor. Listo. Entonces, si es que todo está claro hasta el momento, vamos con la siguiente parte. Ya, Renzo, dando dotes de su inglés. Está bien, está bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la siguiente parte. ¿Ya? Con esto, esta parte de las funciones oxigenadas, nos iremos hasta las 11:55, que es donde acaba el receso, donde tenemos nuestro receso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya hemos visto cómo utilizar las reglas para nombrar. Si bien es cierto, hemos hecho para elementos nada más, ¿no? Cómo podríamos nombrarlos. Pero ahora vamos a hablar de los compuestos. Entonces, los compuestos químicos pueden ser agrupados de varias formas. Una es por el tipo de enlace, como ya saben, iónico covalente, pero otra es según el elemento que les da origen. Entonces tenemos los compuestos oxigenados
que son los compuestos que se van a formar a partir del oxígeno, y los compuestos hidrogenados, que son los que se van a formar a partir del hidrógeno. Ahora, aquí vamos a ver solamente los compuestos oxigenados. Dentro de ellos van a existir funciones químicas. ¿Qué es una función? Son un conjunto de sustancias que tienen propiedades químicas ya similares. ¿Y a qué se debe eso? A que en su estructura hay un átomo o un grupo de átomos que siempre se va a repetir. ¿Cuáles son las funciones oxigenadas más importantes? Veamos. Todo depende de qué elemento es el que se va a combinar con el oxígeno. Puede ser un metal o un no metal. Si es un metal, cuando se combine con oxígeno, me formará el óxido metálico, o también llamado óxido básico. ¿Ya? Ahora, si fuera con el no metal, entonces se llamaría óxido no metálico, óxido ácido, o también llamado anhídrido. ¿Ya? Anhídrido, muy importante. Digamos, ¿qué pasa cuando estos óxidos básicos entran en contacto con el agua? Va a ocurrir una reacción química y va a formar los hidróxidos, que también se les suele llamar bases. ¿Ya? Los hidróxidos. En el caso de los no metales, en el caso de los óxidos ácidos, disculpen, cuando entran en contacto con el agua, van a formar ácidos. Ácidos oxácidos, como puedes ver allí. Y cuando este hidróxido y este ácido oxácido entren en contacto, va a ocurrir una reacción química, una reacción llamada neutralización, en la cual se va a formar otro compuesto oxigenado muy importante, que es la sal oxisal. Entonces, ¿cuántas funciones oxigenadas vamos a ver el día de hoy? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 funciones oxigenadas. Bueno, las dos primeras se podrían agrupar como una sola, ¿no? Porque son óxidos, ¿no? Pero vamos a ver cada una de ellas en más detalle. Metal más oxígeno nos forma el óxido básico, como ya sabemos. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar estos óxidos básicos? Bueno, vamos a ver diversos casos. El primero es cuando el elemento, o sea, el metal, presenta un solo estado de oxidación. Tengo el Na2O. ¿Cómo le llamo? Bueno, primero vamos a recordar que el sodio tiene estado de oxidación +1, es el único que tiene, ¿verdad? Entonces, en las tres formas de nomenclatura, ¿cómo lo llamaré? Primero empiezo con el nombre de la función. Como la función es un óxido, entonces le llamaré óxido. Luego, como el sodio solo tiene un estado de oxidación, sería óxido de sodio. Fíjate que acá yo no le pongo la terminación oso e ico, porque solo el sodio tiene un estado de oxidación. ¿Ya? ¿Cómo sería la nomenclatura stock? Igual, empiezo con el nombre de la función, óxido. Luego el nombre del elemento, óxido de sodio. Y como dice al final, en romanos debería estar su estado de oxidación, ¿verdad? Pero aquí hay algo importante que recalcar. En el caso de la nomenclatura stock, cuando el elemento metálico, en este caso, tiene un único estado de oxidación, ya no es necesario colocarle el número en romanos. ¿Por qué? Porque se supone que es el único estado con el que está trabajando, pues. No va a existir otro óxido de sodio que trabaje con carga diferente a 1. Es por eso que simplemente se le coloca el nombre como aparece allí, sin el número en romanos. En la nomenclatura sistemática se utilizan los prefijos numéricos. Hay 2 átomos de sodio, sería entonces el óxido de disodio, como ustedes pueden ver allí. Entonces allí tengo el nombre
de este compuesto en sus tres formas. Veamos ahora otro óxido básico, pero cuando el metal tiene dos estados de oxidación. Entonces, en este caso, para saber con qué estado de oxidación trabaja el hierro, ¿no? Vamos a asignar cargas. Oxígeno ya sabes que es -2, entonces para que la suma de 0, el hierro tiene que ser +2. ¿Cómo le doy nombre? Bueno, existen tres formas. Según la nomenclatura común, primero empiezo con el nombre de la función y luego con el nombre del elemento, pero ahora sí con la terminación que le corresponde. Si tú recuerdas, el estado de oxidación que tiene el hierro, como hemos visto hace un momento, son +2 y +3. Como está usando el menor, le corresponde la terminación -oso. Entonces tengo el óxido ferroso. En la nomenclatura stock, igual, empiezo con el nombre de la función, óxido. Luego el nombre del elemento, que es el hierro. Pero en paréntesis le debo colocar al final, y en romanos, el estado de oxidación. Óxido de hierro. Entonces ahí sí coloco el número en romanos. Cuando tiene el metal 2 o más estados de oxidación. En la nomenclatura sistemática, como solamente hay un átomo de cada uno, entonces utilizaré el prefijo mono. Monóxido de hierro. Entonces allí tengo el nombre de este compuesto en los tres sistemas de nomenclatura. ¿Cómo sería en otro caso? En este. La misma forma. Yo quiero darle nombre. Primero tengo que saber con qué estado de oxidación trabaja el hierro. Haciendo lo mismo que en el caso anterior, poniendo cargas y haciendo la suma igual a 0, nos damos cuenta que el hierro trabajará con carga +3. ¿Cómo lo llaman los tres sistemas de nomenclatura? Veamos. Empiezo con el nombre de la función, óxido. Luego el nombre del elemento, que es el hierro. Pero con la terminación, como está usando el mayor, le corresponde el ico. Entonces tengo el óxido férrico. En la nomenclatura stock, igual, empiezo con el nombre de la función, luego el nombre del elemento metálico, pero al final el número en romanos, ¿verdad? Óxido de hierro 3. Y en la nomenclatura sistemática es usando los prefijos numéricos. Hay 3 oxígenos, dióxido. Hay 2 hierros, de dihierro. ¿Ves? Dióxido de dihierro. Por los átomos que aparecen allí. Entonces, chicos, de esta manera es como nosotros podemos nombrar un compuesto en la nomenclatura del tipo sistemática, común o stock, ¿no? Según cómo desees. Este es para el caso de los óxidos. Óxidos básicos. ¿Ya? De una forma muy similar también se va a nombrar a los hidróxidos. La segunda función que vamos a ver. Recuerda que los hidróxidos se forman cuando el óxido básico entra en contacto con el agua. ¿Ya? ¿Cómo reconozco un hidróxido? Muy sencillo. Porque los hidróxidos presentan el grupo OH, el ion hidróxido, que tiene carga -1. Fíjate solamente por el OH que yo veo ahí, yo ya sé que es un hidróxido. Así de sencillo. ¿Ves? En este caso, ¿cómo puedo llamar este hidróxido? Bueno, asignemos estado de oxidación. El OH ya sabes que tiene carga -1. Entonces, para que la suma de 0, el hierro tiene que tener una carga de +2. El hierro tiene carga de +2. Entonces, para darle nombre, en los tres sistemas, igual. Empiezo con el nombre de la función. Como la función que estamos trabajando son hidróxidos, entonces empezaré con la palabra hidróxido. Luego el nombre del elemento y la terminación que le corresponde, que sería oso, porque usa la menor, ¿verdad? Entonces sería el hidróxido ferroso.
En el caso de la nomenclatura STOT, ¿cómo sería? De igual manera, empiezo con el nombre de hidróxido, porque esa es la función, el nombre del elemento, pero al final el estado de oxidación del metal en romanos. Hidróxido de hierro 2. Y en la nomenclatura sistemática, igual. Uso prefijos numéricos. Como hay dos OHs, hidróxido. Y luego el elemento que la acompaña, de hierro. Hidróxido de hierro. ¿Ves? La nomenclatura es muy similar. Solamente que cambia la primera palabra, el no, porque es una función diferente. ¿Cómo sería otro ejemplo? En este caso, el hierro, haciendo lo mismo que en el caso anterior, tiene una carga de +3. El nombre que le vamos a dar en la nomenclatura común sigue siendo la palabra hidróxido y con la terminación que le corresponde. Como está usando el mayor estado, le corresponde el ICO. Hidróxido férrico. En la stock, el nombre hidróxido, el nombre del elemento y su estado de oxidación en romanos. Hidróxido de hierro 3, como puedes ver allí. Y en la sistemática, usando prefijos numéricos. Como hay 3 OHs, hidróxido de hierro. Así de sencillo, mi estimado. Así de sencillo. No tiene que ser complicado tampoco. Si fuera complicado, entonces no tendría mucho sentido nombrar las sustancias. Tiene que ser algo sencillo nada más. ¿Bien? Veamos una más. Ya hemos visto hasta aquí los hidróxidos. ¿Cómo son los óxidos ácidos? Bueno, los óxidos ácidos, como hemos visto, se forman cuando el no metal entra en contacto con el oxígeno. Un ejemplo, el SO2, un óxido ácido, no metal más oxígeno. ¿Cómo lo voy a llamar? ¿De cuál forma? Primero que hago, determino qué estado de oxidación tiene el azufre en este compuesto. Como yo sé que el oxígeno es -2, el azufre debe ser +4. ¿Qué nombre? En la nomenclatura común se va a usar el nombre de la función, pero en este caso el nombre de función que se va a utilizar en la nomenclatura común es el anhídrido. ¿Cómo sería entonces su nombre? Anhídrido. El azufre está usando el estado de oxidación intermedio. Recuerda que el azufre tiene 3 estados de oxidación positivos, +2, +4 y +6. Le corresponde la terminación OS. Sería el anhidrido sulfuroso. En la nomenclatura stock, allí sí seguimos con el nombre de la función normal, óxido. Y el estado de oxidación en romanos, ¿no? Al final. Óxido de azufre 4. Y en la nomenclatura sistemática, usando prefijos, ¿no? Dióxido de azufre. Otro ejemplo, en el caso del SO3. Muy bien, para saber qué nombre darle, primero necesito saber el estado de oxidación. Como el oxígeno es -2, para que la suma de 0, el azufre tiene que ser +6. ¿Cómo lo llaman los 3 sistemas de nomenclatura? En la común, empieza con el nombre de la función. En este caso, el nombre anhídrido. El nombre del elemento y la terminación. Como está usando el mayor, le corresponde el ICO. Líquido sulfúrico. En el stop, sigo con el nombre de la función, que en este caso va a ser óxido. Luego el nombre del elemento y su estado de oxidación en paréntesis y en romanos, ¿no? Óxido de azufre 6, como ves. Y en el caso de la sistemática, usando prefijos numéricos. Dióxido de azufre. Nada más, tal como lo ves ahí. ¿Ves? Entonces no es muy complicado esto, chicos. Ácidos oxácidos. ¿Cómo vamos a ver los ácidos oxácidos? Bueno, los ácidos oxácidos, como ya hemos visto al inicio de las funciones, se forman cuando el óxido ácido entra en contacto con el agua.
Por ejemplo, ahí tenemos una reacción. Acá tenemos nuestro ácido oxácido. Si tú te preguntas, ¿cómo es que se obtiene la fórmula del ácido oxácido? Es muy sencillo. Si te dan la reacción, solamente tienes que juntar a todos los elementos dentro de una fórmula. Por ejemplo, HSO. Al inicio, ¿cuántos hidrógenos hay? 2. ¿Cuántos azufres al inicio? 1. ¿Cuántos oxígenos al inicio? 2 más 1, 3. Ahí está la fórmula de tu ácido, como te puedes dar cuenta. ¿Listo? ¿Cómo lo llamo? Bueno, si tienes el nombre del anhídrido que le da origen, es muy sencillo. Ese término anhídrido cambia por el término ácido. Entonces, ¿cómo se llamaría este ácido? Ácido sulfuroso. Solamente le cambio el anhídrido por ácido en la nomenclatura común, ¿no? Que es la que vamos a usar para nombrar ácidos. Solo nomenclatura común. ¿Ya? Otro ejemplo. Con el SO3. Igual, si tú quieres saber cómo se obtiene la fórmula, ya sabes. Hay que sumar los átomos en una misma fórmula. Si te dan el nombre del anhídrido, te cambias ese término anhídrido por ácido y se obtiene el nombre del ácido. En este caso sería el ácido sulfúrico, tal como puedes ver allí. Un ejemplo más. Tienes el anhídrido más agua. Si tienes acá el anhídrido, el nombre, anhídrido cloroso, ácido cloroso. Entonces, de esta manera es como se puede obtener. Pero hay otras cositas más que les voy a decir, pero ya será después de su receso, chicos. ¿Ya? Ya son 11:55. Entonces, tómense un receso y luego continuamos. Bien, chicos. Continuamos después de un merecido descanso con la clase. Espero que hayan podido reponer fuerzas, comer algo por ahí para continuar. Estamos viendo precisamente cómo se forman los ácidos oxácidos. Allí les había puesto que se forman por la combinación de un óxido ácido más agua, ¿no? Y habíamos visto justamente cómo crear la fórmula de un ácido oxácido a partir de ello. Por ejemplo, ustedes tienen allí que los ácidos oxácidos se caracterizan porque están formados por 3 elementos: el hidrógeno, un no metal y el oxígeno. Entonces, cuando ustedes les den la reacción química entonces del óxido ácido, simplemente, o les den la fórmula del óxido ácido, lo único que tienen que hacerles es añadirle agua, y así van a sacar la fórmula de cada uno de ellos. Por ejemplo, fíjense en este tercero. Tengo este óxido. Si le añado el agua, entonces me va a quedar el ácido, que debe tener esta estructura. Ahora, para saber qué subíndices voy a colocar, simplemente sumo. Al inicio hay 2 átomos de hidrógeno, le coloco 2. Al inicio hay 2 átomos de cloro, le coloco 2. Al inicio hay 3 más 1, 4 átomos de oxígeno. Como cada uno de ellos tiene un factor en común, puedo sacar ese factor o simplificarlo, como desees. ¿Qué te quedaría? HClO2. La fórmula del ácido que habíamos dicho, ¿no? Entonces, simplemente de esa manera es como se obtiene la fórmula. Ahora, si tú tienes el nombre del óxido ácido, es muy sencillo sacar el nombre del ácido oxácido, porque lo único que haces es reemplazar la palabra anhídrido por ácido. Tengo el anhídrido sulfuroso, el ácido que va a dar origen será el ácido sulfuroso. Si tengo el anhídrido sulfúrico, el ácido que va a dar origen será llamado ácido sulfúrico. Si tengo el anhídrido cloroso,
el ácido que va a formar será el ácido cloroso. Muy sencillo. Pero capaz por ahí alguno de ustedes se está preguntando, profesor, ¿y qué pasa si no me dan reacción alguna? Simplemente me dan el nombre del ácido. O sea, me dan la fórmula y me piden el nombre, ¿no? Por ejemplo, voy a poner una situación en la que ustedes puedan ver un ejemplo de cómo trabajar. Voy a borrar eso un ratito. Ya. Imagínense esta situación. Solo les dan la fórmula de este ácido y quieren saber el nombre. ¿Qué hacer? Primero, estado de oxidación del elemento no metálico, del elemento del centro. Como no lo conozco, esto es X, oxígeno es -2 e hidrógeno es +1. Se supone que la suma debe darnos 0, ¿verdad? Según hemos estado viendo. De aquí van a demostrar ustedes que la carga del azufre en este compuesto es +3. Disculpen, +4, me confundí. Calculé mal. Ahora sí. Sería +4. ¿Listo? Entonces, según hemos visto, cuando el azufre tiene carga +4, ¿cómo se le llamaba? En la nomenclatura común, ojo, todos los nombres que estamos viendo aquí son nombres comunes. Entonces, el S+4 es sulfuroso, ¿no? Le doy la terminación oso. Entonces, pongo la palabra ácido. El nombre del elemento y la terminación oso. ¿Por qué? Porque está usando el estado de oxidación intermedio, ¿no? Por eso la terminación. Entonces, directamente yo lo puedo sacar el nombre de la fórmula. Simplemente tengo que saber el estado de oxidación del elemento del centro, del no metal. Y según con cuál esté usando, el mayor, el menor o el intermedio, le daré la terminación que le corresponde. Así de sencillo, chicos. ¿Ya? No hay mucho que complicarnos aquí. Bien. Continuamos un poquito más. Entonces, ya que hemos visto las sales, los ácidos, disculpen, vamos a ver ahora lo que son los aniones. Tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto con las funciones que estamos viendo, profesor? Lo que pasa es que la siguiente función que vamos a ver, que son las sales, se forman cuando iones de carga opuesta se juntan. Y la mayoría de esos iones, en el caso de los aniones, provienen de ácidos. Entonces vamos a ver cómo se obtiene un anión y cómo se le da el nombre. Porque ese nombre del anión es el que yo voy a usar después para nombrar las sales. Por ejemplo, mira, tengo el ácido oxácido, ¿ya? ¿Cómo voy a obtener mi oxoanión? Mira, o mi anión, el anión respectivo, fíjate. Un ratito esto lo voy a avanzar, de ahí lo explico. ¿Qué pasa si ese ácido pierde sus hidrógenos? Entonces, si pierde sus hidrógenos, va a adquirir una carga. Carga -2. ¿Por qué, profesor, la carga -2? Porque perdió 2 hidrógenos. Pues. Entonces, si el ácido se llama sulfúrico, ¿ya? Esa terminación ico que le corresponde por ácido va a cambiar a la terminación ato en el caso del anión. Entonces, este se llamará ion sulfato. Ion sulfato. Otro ejemplo. Acá tengo el ácido. Cuando este ácido pierde hidrógenos, forma el anión. En este caso, la carga es -1. ¿Por qué? Porque ha perdido un hidrógeno. Ya tengo ion NO3 con carga -1. Ahora, ¿cómo lo llamo? Igual, como la terminación del ácido es ico, ese ico cambia por ato. Entonces lo llamaré al ion nitrato. Entonces, formar los aniones es muy sencillo. Simplemente al ácido oxácido que tengo le quito los hidrógenos. Y en base a eso voy a tener la fórmula del ion, del anión. Si quiero darle nombre a ese anión, la terminación ico la cambio por ato.
y le doy el nombre respectivo. Así de sencillo. ¿Ya? Si acaba en oso, en la terminación debe ser ito. Y si es hijo, como hemos visto ahorita, la terminación debe cambiar por asto. Ahora, aquí tenemos una lista de los oxoniones más usados. Tal vez no sean los únicos, pero sí son los más usados, los más frecuentes. Ahora, esta tabla, si deseas aprendértela, bien, bueno, no hay ningún problema. Si no, tampoco, no hay ningún problema. Porque tú puedes deducir la fórmula y el nombre simplemente usando estados de oxidación o la fórmula del compuesto. En este caso, el CO3, por ejemplo, ¿cómo le voy a dar nombre? Un ejemplo para que te acuerdes. Voy a hacer el ejemplo aquí. CO3. Como el oxígeno es -2, el carbón es X. La suma debe ser igual a la carga del ion. O sea, X más 3 veces -2 debe ser igual a -2. De aquí sacas que el X vale +4. Quiere decir que el carbón está usando el estado de oxidación +4. Si recuerdas un poquito, los estados de oxidación del carbono pueden ser los +2 o +4. Como está usando el mayor, ¿qué le corresponde? El ico, ¿verdad? Pero en el caso de los aniones, el ico cambia por ato. Entonces, en vez de llamarse carbónico, ¿cómo lo llamaré? Carbonato. Ahí está, bien clarito. Entonces, de la misma fórmula del anión, tú puedes deducir el nombre. No necesitas memorizártelo. ¿Ya? Ahora, esa es una opción, ¿no? Si tú deseas memorizarlo, eso ya depende de ti. Entonces, aquí tenemos los principales aniones, ¿no? El carbonato, el sulfato, el sulfito, el nitrato, el nitrito, el hipoclorito, el clorito, el clorato, el perclorato, el fosfato y el bromato, ¿no? Son algunos de los tantos aniones que hay. Ahora, ¿cómo nosotros, o sea, vamos a saber que los aniones tienen carga -2 o carga -1 o carga 3, como en este caso? Bueno, eso también se puede saber, la carga del anión. Ya si el elemento no metálico es de un grupo par, su carga es -2. Si es de un grupo impar, su carga es -1. Por ejemplo, el SO4. ¿Qué carga debe tener este anión? Si recordamos, el azufre pertenece al grupo 6A. Es un grupo par, ¿verdad? Entonces, ¿qué carga le corresponde? -2. El lenio 3. ¿Qué carga debe tener? Bueno, yo sé que el nitrógeno es del grupo 5A. Es un grupo impar. Entonces le corresponde la carga -1. Así de sencillo. ¿Y cuándo tienen carga -3? Bueno, cuando tenga al fósforo, al arsénico o al antimonio. Ellos tienen carga -3. Vamos a borrarlo. Cuando formen oxoaniones, tendrán carga de -3. ¿No? En este caso el fosfato, el PO4, tiene carga -3, basado en esta regla, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos ir deduciendo, chicos. Como les vuelvo a repetir, no es necesario memorizar, pero ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Muy bien, y pasamos ya casi a lo último, lo que es la sal oxisal.
vamos a ver en lo que es la sal oxisal. La sal oxisal, como hemos mencionado, se forma cuando un ácido oxácido reacciona con un hidróxido por medio de una reacción de neutralización. Allí se forma la sal oxisal y el agua. Profe, ¿cómo voy a reconocer la fórmula de una sal oxisal? Bueno, porque está formado por un metal, un no metal y por supuesto nuestro oxígeno. De allí el término oxisal, pues, porque presenta oxígeno esta sal en su fórmula. Por ejemplo, aquí tengo la reacción. Ahora, ¿cómo puedo obtener la fórmula de la sal a partir de la reacción? Es muy sencillo, mira. En el caso del ácido le quitas el hidrógeno. ¿Qué te queda? Este ion, ¿verdad? En el caso de los OHs, del hidróxido le quitas los OHs y te queda el sodio con carga +1, ¿verdad? Ahora, ¿qué haces con estos dos iones de carga opuesta? Los cruzas. ¿Y qué obtienes? Esta sustancia de aquí. ¿Te diste cuenta? Cuando a ti te dan la reacción es súper sencillo. Simplemente le quito los hidrógenos a mi ácido, mis OHs al hidróxido y junto el catión y el anión resultante. Y listo. Profe, ¿y cómo los vamos a llamar? Bueno, eso va a depender. Este anión, ¿cómo se llamaba? A ver. Este cloro aquí está trabajando con estado de oxidación +1. El más bajo de todos los que tiene el cloro. Este es el hipoclorito. Este es sodio. Entonces el nombre será hipoclorito de sodio. ¿Ves? Entonces acá tengo el nombre, hipoclorito de sodio. Directo. Otro ejemplo. Profe, ¿cómo formo la sal oxisal a partir de esta reacción? Muy sencillo. Al ácido le quitas sus hidrógenos, te queda el CO3. Con carga -2, ¿no? Porque le has quitado dos hidrógenos. Aquí al OH, al hidróxido le quitas los OHs. Te queda el hierro con carga +3. Cargas positivas los cruzas con la negativa y te queda esta fórmula, ¿verdad? Listo, ya tienes la fórmula. ¿Quieres darle nombre? Ah, muy bien. Este de aquí. El carbono aquí, como hemos visto hace un momento, trabaja con el estado de oxidación +4, ¿no? Eso lo podemos deducir aplicando las reglas de estado de oxidación. Este con +4 ya sabes que se llama carbonato, ¿verdad? Y el hierro +3, bueno, puede tener dos nombres. Hierro 3, como ya hemos visto, o puede tener el nombre de férrico. Está usando el mayor estado de oxidación. Entonces, cuando combino el nombre, ¿cómo quedaría? Carbonato férrico, carbonato de hierro 3, o usando la nomenclatura sistemática, tricarbonato de hierro. Así de sencillo, chicos. Así de sencillo. Entonces, para poder formular y nombrar una sal oxisal usando la reacción química, es muy sencillo. Pero tú dirás, profesor, pero no siempre las preguntas son con reacciones. A veces solo me dan la sal. ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso lo vamos a ver en un momento. Otras maneras de obtener la sal oxisal, por ejemplo, tenemos a partir del ácido oxácido cuando reacciona directamente con el metal. Como por ejemplo aquí yo puedo obtener la fórmula de la sal, igualito. El ácido pierde sus hidrógenos, te queda el SO4 con carga -2. El zinc, cuando se combine, va a usar su estado de oxidación +2. Haciendo el cruce, me queda esta fórmula de aquí. Quiero darle el nombre. Muy bien. Si acá el oxígeno es -2, ¿cuánto será la carga del azufre? Haciendo el cálculo respectivo, ¿cuánto sería? +6, ¿verdad?
Como el azufre está usando el mayor de los tres que tiene, sería sulfito, pero el hito cambia por ato. Sulfúrico, el hito cambia por ato. Será el sulfato. ¿Cómo lo llamo entonces? Sulfato de zinc. Así de sencillo. A ver, tengo este compuesto. No me dan reacción, no me dan nada. Simplemente me dan la fórmula. Quiero darle nombre. Bueno, ya sabes. Aquí, el elemento del centro, el azufre, es el importante. ¿Qué hacemos? Oxígeno es -2. Sodio +1. ¿Verdad? Azufre X, vamos a poner. Haciendo el cálculo, ¿cuánto nos daría el estado de oxidación del azufre? +6, ¿verdad? Muy bien. Nos daría +6 el estado de oxidación del azufre. Entonces, ¿cómo sería su nombre? Como está usando el mayor, sería en la nomenclatura común el ico cambia por ato, sulfato. Y luego del elemento metálico. Como es sodio +1, se le nombra como tal, sulfato de sodio. En la nomenclatura stock sería el sulfato igual, también de sodio, y debería colocar un número en romanos al final. Pero como solamente el sodio tiene un estado de oxidación, ya no es necesario. Y nos queda simplemente el sulfato de sodio. Y usando la nomenclatura sistemática, es decir, prefijos, sería sulfato de, como hay dos átomos de sodio, sulfato de disodio. Y ya está. Un ejemplo más, capaz. Profe, y en a ver cómo lo hago. Ah, muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ves? Este es el metal. Estos son los no metales. Lo vamos a partir un momento, ¿ya? Acá está mi anión. Este es el ClO4 o 3, ¿no? ¿Qué carga debe tener este? Como el cloro es del grupo 7, un grupo impar, su carga debe ser -1. Entonces, si el oxígeno es -2, ¿cuánto debe ser la carga del cloro aquí? Haciendo el cálculo, nos va a dar +5. Está usando el medio superior de los 4 que tiene. Entonces, ¿cómo sería? Le corresponde la terminación ico, pero como es una sal, el ico cambia por ato. Entonces ahí yo tengo mi clorato. Entonces, este señor se llama clorato. Ahora, como todo esto tiene carga -1, el plomo, para que la suma de 0, debe tener una carga de +4, ¿verdad? Tú recordarás que el estado de oxidación del plomo pueden ser 2, +2 y +4. Como está usando el mayor, ¿qué le corresponde? Podría ser en la común plúmbico, por la terminación ico, que es la mayor, o en la stock, plomo 4. Entonces, juntando eso, ¿cómo serían los nombres? En la común, clorato plúmbico, la stock, clorato de plomo 4, o usando la sistemática, que es con prefijos, ¿no? Como se repite 4 veces el clorato, sería tetraclorato de plomo. Y así de sencillo, chicos, es como yo puedo nombrar. Igual, si yo tengo ahora, en vez de la fórmula, la sal, o sea, el nombre, y quiero dar la fórmula, ¿cómo lo hago? La misma historia. Por ejemplo, te dan el nombre clorito cuproso y tú quieres sacar la fórmula. ¿Qué haces? Bueno, cuproso. Ah, muy bien. Yo sé que el cobre tiene 2 estados de oxidación. +1 y +2. Si está usando la terminación oso, significa que es la menor. Cobre +1. Clorito. Ah, clorito. El cloro tiene estos estados de oxidación, ¿no?
sería más 1, más 3, más 5 y más 7. Para que use la terminación ito, antes debió ser oso. O sea, debe estar usando esta, el cloro 3. Entonces, ¿cuál es la fórmula de ese anión? Allí la tenemos, cloro O2, que va a tener una carga menos 3. Todo es una carga menos 1 al final, ¿no? Entonces, hago el respectivo cruce y listo. Obtengo la fórmula, ¿no? Profe, me confunde mucho esa forma. Bueno, la otra más sencilla. Si tú logras grabarte el nombre de la fórmula de los iones. Nitrato. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se representa este anión nitrato? De esta manera. Tiene carga menos 1. El potasio, ya sabes que es un elemento del grupo 1A, carga más 1. Lo cruzas y obtienes respectivamente eso. Entonces son dos formas como tú puedes obtener la fórmula, ¿no? Trabajando con los estados de oxidación, si es que eres del tipo analítico, pero si eres del tipo práctico que quiere algo rápido, bueno, apréndete con el tiempo estos oxoaniones, cómo se representa cada uno y directo, ¿no? Bien, chicos, entonces, hasta aquí serían las funciones oxigenadas. Quisiera saber si hasta el momento tienen alguna duda, alguna consulta, algo tal vez que no haya quedado del todo claro para poder revisarlo, repasarlo. O si no, continúo, por favor. ¿No? Por favor. Bien, por ahí Omar me dice que todo bien. Sí, los demás chicos, ¿estamos bien? ¿Estamos entendiendo? Ya, yo sé que son un grupo así de superdotados, pero igual, tengo que preguntar, ¿no? Porque en otros salones sí me ha pasado de que, profe, no entendí, repito. Sí, ya están adentro ya. Bueno, chicos, si todo bien, entonces continuamos. La última parte, ¿ya? Unas cuantas diapositivas más, así que vamos a darle con fuerza. A ver. Bien, vamos a ver entonces ahora los compuestos hidrogenados. Los compuestos hidrogenados son llamados así como les comenté porque el hidrógeno es el que va a dar origen a todas estas funciones. ¿Ya? ¿Cómo los vamos a deducir? ¿O cómo es que se van a formar estos compuestos? Cuando el hidrógeno se una con un elemento que puede ser metálico o no metálico. En el caso de que el hidrógeno se una con un metal, formaremos un hidruro metálico. En el caso de que un no metal se una al hidrógeno, tenemos dos tipos de hidruros. Si los no metales son estos 7 que ves allí, creo que falta uno incluso, ¿ya? El boro, el carbono, el silicio, el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y también el oxígeno, ¿ya? Van a formar los famosos hidruros especiales. Pero si los no metales son los del grupo 6A o los del 7A, van a formar hidruros con características ácidas. Se les suele llamar hidrácidos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando estos hidrácidos entran en contacto con agua? De forma muy similar a lo anterior, van a formar los ácidos, en este caso el ácido hidrácido. Y cuando este ácido hidrácido entre en contacto con un hidróxido, por medio de una reacción de neutralización, formará una sal. Pero esta sal se llama sal aloidea. Sal aloidea. ¿Ya? Veamos entonces justamente cuáles podrían ser las funciones que vamos a ver. Entonces vamos a ver esta, los hidrácidos, los ácidos y las sales. Esta también la vamos a ver, los especiales, pero de una forma rápida, porque no son evaluados. Y además que la nomenclatura de estos hidruros especiales no se ciñe a las reglas que ya hemos comentado hace, ¿no? Una hora atrás, ¿no? Para la nomenclatura. Veamos. En el caso de los hidruros metálicos, ya sabes, metal más hidrógeno.
Por ejemplo, acá tengo uno. ¿Cómo lo llamo? Bueno, empezamos con saber los estados de oxidación de los elementos. En este caso del calcio, como es el único valor que tiene, calcio 2. ¿Qué nombre le voy a dar? Muy sencillo. Siempre empezamos con el nombre de la función. En este caso es un hidruro. Como el elemento que está a su costado es el calcio, que solo tiene un estado de oxidación, no debería poner terminaciones. Nos quedaría simplemente hidruro de calcio. En el segundo, el stock. Igual, empieza con el nombre de la función, el nombre del elemento que la acompaña, pero como el calcio tiene un solo estado de oxidación, no es necesario colocarle ese número en romanos. ¿Cómo quedaría? Igual, hidruro de calcio. En la sistemática, sí, como veo que hay dos átomos de hidrógeno, yo puedo decir que esto sería el dihidruro de calcio. Ahí le ponen el prefijo di para los metales. A ver, otro ejemplo. El PbH2, en este caso el plomo trabaja con carga más 2. ¿Cuál le doy el nombre en cada uno de los sistemas? La común. Nombre de la función, nombre del elemento, y como el plomo tiene dos estados de oxidación, recuerda, 2 y 4, está usando el menor. Le corresponde la terminación oso. Sería entonces en la nomenclatura común, hidruro plumboso. En la stock, simplemente le pongo la carga o el estado de oxidación en romanos al final. Sería hidruro de plomo 2. En la sistemática, usando prefijos, hidruro de plomo. ¿No? ¿Cómo sería para el otro caso donde el plomo trabaja con estado de oxidación más 4? Igual, en la nomenclatura común, empiezo con el nombre de la función, el nombre del elemento, pero ahora le doy la terminación ico, porque estos son el mayor, hidruro plúmbico. En el stock, igual, nombre de la función, nombre del elemento y el estado de oxidación en romanos, al final. En la sistemática, usando prefijos numéricos. En este caso sería el tetrahidruro de plomo. Así de sencillo. Los hidrometálicos se ciñen bastante a las reglas que ya hemos visto antes en óxidos e hidróxidos. No, muy sencillo, incluso en sal. Los hidruros especiales, como te dije, se les llama así porque, si bien es cierto, tienen una forma de nombrarse usando las reglas, en el hablar cotidiano de los químicos ya no se suele usar, porque el nombre común que tienen ya está muy arraigado, que ya es difícil. Muchos científicos, obviamente respetables, de renombre, ¿no? Usan los nombres antiguos porque, bueno, valga la redundancia, así fueron formados, ¿no? Fueron formados de esa manera y, bueno, no quisieron cambiar. Además que cambiar el nombre a una sustancia, bueno, parece sencillo, pero hay muchas etiquetas, muchos frascos que hay que cambiar y, bueno, algunos no quieren. Entonces, la UPAC ha considerado que esos hidruros conserven su nombre común. Tienen un nombre sistemático, como ves allí, pero también el nombre común, que es el más usado. Por ejemplo, el tridruro de boro. La gente lo conoce más como borano. El hexahidruro de diboro. Se le conoce más con el nombre de diborano. CH4, a ver, dile tetrahidruro de carbono. ¿Estás hablando? Te van a decir. Es metano, simplemente. Tetrahidruro de silicio. Silano. Tetrahidruro de germanio. Germano. Tridruro de nitrógeno. Eso simplemente es amoníaco. pH3, tridruro de fósforo. Nada que ver. Eso es fosfina. Y punto. Tridruro de arsénico. Bueno. Eso es arsina. El tridruro de antimonio. Estivina. Y H2O, no vayas a decir que es el hidruro de oxígeno o el óxido de hidrógeno. Nada que ver. El agua no tiene nombre sistemático, simplemente se le conoce como lo que es agua. También su otro nombre oxidano, ¿no? Pero que queda es agua.
Entonces, chicos, estos hidruros especiales, si bien es cierto, aparecen en la presentación, no hay que tenerlos en cuenta para lo que es la nomenclatura, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, usan los nombres comunes, que no tienen que ver nada con las reglas que hemos estado trabajando. ¿Bien? Tenemos ahora los hidrácidos. En el caso de los hidrácidos, se van a formar estos cuando el no metal se combine con el hidrógeno, pero recuerda que estos no metales son del grupo 6 y del grupo 7, tal como tú ves ahí. En el caso que el hidrógeno se una con los no metales del grupo 6, ¿ya? Estos no metales trabajarán con estado de oxidación de -2. Y en el caso que sean con los del grupo 7, estos trabajarán con estado de oxidación de -1, tal como ves ahí en la lámina. Ejemplo, flúor más hidrógeno que forma el HF. El HF, simplemente. Hidrógeno con carga +1, flúor con carga -1, los cruzas y tienes la fórmula. Ahora, ¿cómo le doy nombre? Bueno, para nombrar a estos hidrácidos se nombra al no metal y se le pone la terminación uro. Este es el flúor, sería el fluoruro de hidrógeno. Otro ejemplo. El azufre con el hidrógeno cuando se junten, ¿qué van a formar? Bueno, como el hidrógeno va a tener una carga +1, el azufre carga -2, al hacer el cruce, me queda el H2S. ¿Qué nombre o cómo lo voy a llamar? Al no metal le doy la terminación uro. Sería sulfuro de hidrógeno. Así de sencillo. Ahora, hay algo muy importante que recalcar de estos hidrácidos. Todos los hidrácidos, que son 7 en total, siempre van a ser gases a temperatura ambiente. Siempre van a estar en estado gaseoso. Ahora tú dirás, ¿pero por qué eso es importante? Bueno, porque los siguientes que vamos a ver, que son los ácidos hidrácidos, tienen a partir del hidrácido más agua, van a presentar una fórmula muy similar. ¿Ves? Acá está tu hidrácido y acá está tu ácido hidrácido. Y si tú te das cuenta, la fórmula química es exactamente la misma. ¿Cuál es la gran diferencia? El estado. Los hidrácidos en forma de gas y los ácidos hidrácidos en forma, disculpen, acuosa. Entonces, eso va a ser para nosotros un indicador. Cuando yo vea la sustancia HF, tienen que especificarme en qué estado se encuentra. Porque si es gas, están hablando del hidrácido. Pero si está con el subíndice AC, significa que es acuoso, que está disuelto en el agua. ¿Ya? Ahora, ¿cómo le vamos a dar el nombre? Bueno, simplemente, ¿no? Como es un ácido en la nomenclatura común, que es la que estamos usando solo en ácidos, empiezo con el nombre de la función y el no metal, que es el flúor, le doy la terminación hídrico. Ácido fluorhídrico, por ejemplo. En el caso del H2S gas con el agua, se forma el H2S acuoso. ¿Cómo lo voy a llamar? Bueno, en la nomenclatura común, tú ya sabes que primero empieza con el nombre de la función. Sería ácido. Luego, al nombre del no metal, que es el azufre, le voy a dar la terminación hídrico. Entonces tengo aquí mi ácido sulfídrico. ¿No? Mi ácido sulfídrico. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces siempre que hablemos de los ácidos, hidrácidos, siempre va a acabar la terminación en hídrico, hídrico, hídrico. Por último, las sales aloidea, ¿ya? Las sales aloidea ya se van a formar cuando mi ácido hidrácido reaccione con un hidróxido por medio de una reacción de neutralización. Y la formación o la forma de crear, bueno, la fórmula química de esa sal es muy similar a la que vimos en sales oxidales. Fíjate allí.
¿Cómo sale esta fórmula de aquí? De esta sal aloidea, que está formada por un metal y un no metal solamente. Al ácido le quito el hidrógeno, tengo el ion cloro, el ion cloruro. Al hidróxido le quito el OH, tengo ion sodio. Cargas opuestas, los cruzo y obtengo la fórmula. ¿Y cómo le vas a dar el nombre? Bueno, al no metal le doy la terminación uro y luego le coloco el nombre del metal. Cloruro de sodio. En este, ¿cómo se obtiene la fórmula? De la misma forma, se van los dos hidrógenos, te queda el azufre con carga menos 2. Se va el OH, te queda el cobre con carga más 1. Los cruzas y te queda esta fórmula. ¿Cómo le voy a dar el nombre? Ya sabes, a este azufre le das la terminación uro, sería sulfuro. Y como el cobre tiene dos estados de oxidación, está usando el valor más bajo. Entonces puede ser cuproso o cobre 1, ¿verdad? Y ahí tengo sus nombres. El sulfuro cuproso, el sulfuro de cobre 1, o usando la nomenclatura sistemática, el sulfuro de dicobre. Así de sencillo. Muy similar, como te dije, a los anteriores. Aparte de la reacción entre el ácido este ácido hidrácido y el hidróxido, una forma diferente de obtener la sal es cuando juntas el metal con el no metal directamente, como en el caso del cloruro de sodio. Una forma también de obtener sal saloidea es cuando el ácido hidrácido reacciona directamente con el metal. Igual se forma la sal saloidea. Y tal como hemos visto, ¿cómo deducimos la fórmula de esta sal saloidea? El hidrógeno se elimina del ácido y el zinc cuando forma un compuesto tiene carga más 2. Haciendo el cruce te da la fórmula. Y si quiero darle el nombre, profe, ya sabes, al no metal le das la terminación uro y luego nombras al metal. Cloruro de zinc. O en la sistemática sería dicloruro de zinc. Algunos ejemplos más. En este caso, ¿cómo llamaría si solamente me dan la fórmula, solo la fórmula, no me dan reacción ni nada? Bueno. Aquí el cloro, cuando se une a un metal, menos 1. Entonces acá el hierro debe ser más 3. ¿Cuál sería su nombre común? Ya sabes, al no metal le doy la terminación uro. Cloruro férrico. En la stock, cloruro de hierro 3. O en la sistemática, tricloruro de hierro. En este otro, el azufre del 6A, carga menos 2, porque está unido a un metal. Para que la suma de 0, el plomo debe ser más 4. Nombres. Al no metal, la terminación uro. Sería en este caso lo que es el sulfuro. De sulfuro plúmbico, ¿no? Porque plomo está usando el mayor. En la stock, sulfuro de plomo 4. Y en la sistemática, como hay dos átomos de azufre, disulfuro de plomo. ¿No? Así de sencillo. Y si te dan el nombre, profe, y yo quiero obtener la fórmula, la misma historia, mi estimado. Bromuro. Bromuro. Es el bromo con carga menos 1. Sodio. Carga más 1. Haces el cruce y obtienes la fórmula. Sulfuro. El azufre unido a un no metal, carga menos 2. Bario. Metal del grupo 2A, carga más 2. Hago el cruce. Sulfuro férrico. Férrico. Hierro con carga más 3. Hago el respectivo cruce y obtengo la fórmula que aparece allí, ¿no? Tal como tú estás viendo. Entonces, el nombre es más sencillo todavía, creo. Bien, chicos, y eso sería todo con respecto a lo que es la nomenclatura de los
compuestos hidrogenados y también con esto estaríamos cerrando ya casi la clase. Nos quedaría ver los ejercicios propuestos para esta parte, ¿ya? Entonces vamos a abordar esos ejercicios para poder trabajar, ¿ya? Por favor, me avisan si logran ver la pantalla donde se encuentran los ejercicios. ¿Sí? Bien. ¿Cuál fue su clave en la pregunta número 1, chicos? A ver, si ustedes que ya han tenido tiempo para irlo desarrollando. Omar, Sofía, Fabián, Alessandro, Xiomara, Jin y demás me dicen que es la D de dedito. Vamos a ver si es cierto. La D de dedito, ¿no? Dice aquí. Con respecto a estas sustancias, me piden que determine la secuencia de verdadero y falso. El estado de oxidación del nitrógeno en el N2 es igual a 0. Correcto. ¿Por qué? Porque el N2 es una sustancia elemental. Segundo, en el nitrógeno contenido del amoníaco tiene un estado de oxidación igual a -3. A ver. El hidrógeno unido no metales es +1. Nitrógeno X. La suma se supone que debe ser igual a 0 porque es un compuesto. De aquí obtenemos que el nitrógeno efectivamente tiene carga de -3. Su estado de oxidación es -3. Correcto. Tercero, dice, en el nitrato, la suma de estado de oxidación es igual a 0. Si yo veo al nitrato, me doy cuenta que el nitrato es un ion. Y en el caso de los iones, la suma de los estados de oxidación de los átomos debe ser igual a la carga del ion, no a 0. Falso. 5. Los estados de oxidación del nitrógeno y del oxígeno en el nitrato son +5 y -1 respectivamente. Falso. ¿Por qué, profe? Porque el oxígeno solamente utiliza el -1 en peróxidos, que aquí no vemos. Debería ser -2. Entonces, como bien dijeron, la clave sería en la número 1, la letra D de dado. Buen trabajo, chicos. En la 2, ¿cuál sería? En la 2, casa, crema. Cremita, entonces. Vamos a ver. Casita, vamos a ver. Cremita, ¿no? El mejor equipo del Perú. A ver. Nos dicen aquí, o nos hablan de 3 sustancias, 3 óxidos. El ZNO, el CuO y el F2O3. El nombre común del ZNO. A ver. ZNO. Su nombre común. Recuerden que el nombre común es usando terminación osoico. Oxígeno -2, el zinc +2. Sería óxido. Pero como el zinc solo tiene un estado de oxidación, entonces el nombre sería simplemente el nombre del elemento. Óxido de zinc. Siendo entonces en la 2, o el primer enunciado, disculpen, verdadero. 2. Son óxidos ácidos el CuO y el ZNO. Falso. Porque un óxido ácido, los elementos que unen al oxígeno deberían ser no metales. Y el cobre y el zinc sabemos bien que son metales. 3. El nombre stock de este compuesto es óxido de hierro 3. Bueno. Si el oxígeno es -2, para que la suma de 0, el hierro tiene que ser +3. Como te piden el nombre stock, este nombre stock se caracteriza porque el elemento va a tener su estado de oxidación en romanos al final. En este caso sería óxido de hierro 3, ¿no? Verdad. 4. El nombre sistemático del CuO es óxido cúprico. Falso. Porque la terminación ico
corresponde a la nomenclatura común, no a la sistemática. Entonces la clave, como bien dijeron, sería en la 2, la letra C, ¿no? La C de crema. El mejor equipo del país. Como que se malea. A ver, en la siguiente, en la 3, ¿cuál sería la clave? Ya ves, ya vas a empezar a marchar. Admisión, ahí está. La A, ¿no? La A. La A de agrégame. Muy bien. Vamos a ver en la 3, si es cierto, nos dan 3 hidróxidos, el hidróxido de magnesio, el hidróxido de cromo 3 y el tetrahidróxido de plomo. Y nos piden las fórmulas. Hidróxido de magnesio. A ver, el magnesio, cuando forma compuestos, tiene carga más 2. El hidróxido, cuando forma compuestos, tiene carga menos 1. Hago el cruce y obtengo la siguiente fórmula. Ya está. Hidróxido de cromo 3. El cromo, según me dice, debe tener carga más 3. El hidróxido, que es el OH, tiene carga menos 1. Hago el cruce y me debe estar quedando esto de aquí. CrOH3. Tetrahidróxido de plomo. Oye, tetrahidróxido. Quiere decir que el OH se repite 4 veces. Si el otro elemento es plomo, lo completo. Ya tengo la fórmula de los 3. Si busco la alternativa, en la clave de la 3 sería la respuesta avión, como bien dijeron por aquí. Buen trabajo, chicos, ¿ah? Están inspirados. Qué bueno, qué bueno. Se vienen las liquidaciones. En la 4, ¿cuál es la clave? Dalton, Dorita, Denlin, Dinosaurio, Dot, Dipsy, ¿qué es Dipsy? Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿no? En la pregunta número 4 se nos habla del Perú, que es un país metalúrgico, y que en el procesamiento de esos minerales se eliminan gases como el anhidrido carbónico y el dióxido de azufre. Anhidrido, óxido ácido, y dice que es carbónico, significa que el carbono usa su estado de oxidación mayor. El oxígeno, como es de costumbre, menos 2. Hago el cruce, me quedaría C2 o 4. Como tienen factor en común, puedo simplificar. Y me quedaría simplemente CO2. El segundo es dióxido. Significa que 2 veces está el oxígeno. De azufre. Acá tengo las fórmulas de los 2 compuestos. Entonces, si busco en las claves, en la 4 sería dámelo. Correcto. 4 dedo. 5, chicos. 5 también, dámelo. Dragon City. Durex. Vamos a ver. Pasan estos chicos, muy mareados. Ya. En la 5 nos hablan del cloro y que forma diversos tipos de sustancias. Y nos piden que con respecto a las alternativas determinemos la incorrecta. A ver. ¿La fórmula química del ácido hipocloroso es la que se muestra? Veamos. Bueno, de que es un ácido, nadie lo niega. Hidrógeno. Empieza con hidrógeno, no metal y oxígeno. Si el hidrógeno es más 1 y el oxígeno menos 2, para que la suma de 0, pues obviamente el cloro debe ser más 1. Este está usando el menor de los 4 estados de oxidación que tiene. ¿Cómo sería entonces? Su nombre sería ácido. Si usa el menor, va el prefijo hipo, el nombre del elemento y la terminación os. Entonces, es correcto el primer enunciado. B. ¿Los iones clorito tienen como fórmula esta de aquí? Veamos. Si es el ion clorito, se supone que el cloro debe estar usando un estado de oxidación en particular.
El clorito viene del cloroso, ¿ya? Y el cloroso se supone que es cuando tiene un estado de oxidación más 3. Veamos. Acá el oxígeno es menos 2. Esto es X. Para que la suma dé menos 1, ese X debe ser más 3. Entonces este será justamente el ion cloroso. No, en este caso disculpen, ion clorito, ¿no? El oso cambia por hito. Correcto. C. La fórmula química del ácido clórico será esa. La forma de comprobarlo es muy similar a la primera. HClO3. Si el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1, para que la suma de 0, este debe ser 5. Usa el medio superior de los valores que tiene. Será simplemente el ácido clórico. Correcto. Por lo tanto, la alternativa incorrecta debe ser la D. ¿Los iones hipocloritos son estos de acá? No. El ion hipoclorito, como ya hemos visto, es el ClO con carga negativa, ¿no? Muy bien, chicos. Pregunta número 6. ¿Cuál es la clave en la 6? A ver. La D me dicen una vez más. Bueno. Bien, chicos. Entonces, mientras voy respondiendo a las 6, van a realizar la encuesta docente como es de costumbre. Y además, quisiera pedirles, no sé si me lo permiten, unos minutos más para poder acabar los 10 ejercicios. ¿Les parece? Por favor, me confirman. Ya, normal, ya. Entonces, con el consentimiento de usted, bueno, de ustedes, y con la venia seguramente de nuestro amigo tutor, nos va a ayudar. Entonces, mientras van completando la encuesta, por favor, yo voy a trabajar. A ver, vamos a ver. En la siguiente, en la 6, ¿no? Nos dice lo siguiente. Nos piden que completemos las fórmulas y demos el nombre. Ya sabes, acá te queda el CO3 con carga negativa. Si le guardas el OH aquí, te queda el calcio con carga positiva. Los cruzas, te queda el CaCO3. En este caso, para formar la sal oxisal, igual, le borro los dos. Te queda el SO3 con carga menos 2. Y el magnesio, cuando forma compuestos, solo tiene un estado de oxidación, que es más 2. Hago el cruce. ¿Cómo lo llamo? Bueno, aquí el carbono usa el estado de oxidación mayor, el más 4. Entonces sería carbonato. Profe, ¿cómo sabe que es más 4? Colocando estado de oxidación a cada uno, pues. Este sería el carbonato de calcio. De la misma forma, si el magnesio es más 2 y el oxígeno es menos 2, el azufre, para que todo es 0, debe ser aquí más 4. Entonces sería, la terminación oso cambia por hito. Sulfito. En este caso, sulfito de magnesio, ¿no? Y tengo justamente el resultado. Entonces, en la 6, la clave, como bien dijeron, sería la de letra D de edad. En la 7, chicos. En la 7, la D también. Veamos. Con respecto a los hidruros, a ver. El hidruro de calcio presenta esta fórmula. Claro que sí. Acuérdate, calcio es más 2. El hidrógeno unido a un metal es menos 1. Hago el cruce y me forma el hidruro de calcio. Su función es un hidruro metálico, correcto, metal más hidrógeno. Su nombre en la nomenclatura sistemática es hidruro de calcio, no. ¿Por qué?
Porque en la nomenclatura sistemática se supone que debe usar prefijos. Como hay dos hidrógenos, sería dihidruro de calcio. Dihidruro de calcio. Clave en la 7, la D, como bien dijeron. En la 8, cristal COVID. A ver, ¿se la sé? ¿Será? Vamos a ver. Te piden que des las fórmulas de estas sustancias. A ver. Bromuro de calcio. Oye, bromuro, ya sabes. Bromo con carga -1, porque es del grupo 7. Calcio. Calcio es del grupo 2. Haz el cruce. Te queda el bromuro de calcio. El cloruro de cobalto 2. Cloruro. Cloro con carga -1. Grupo 7. Cobalto 2. Vamos, profesor, finalizamos. Ya voy, mi estimado, ya voy. Y nos queda esto. Sulfuro férrico. Sulfuro. Carga -2. Férrico. Hierro con carga +3. Y nos quedaría justamente esta fórmula de aquí. Y en la 8, como bien dijeron, la clave sería la letra C de crema. La C de crema. 9. Ya para finalizar. La C. Correcto, en la 9 sale la C. Te piden que marques el enunciado que es correcto. La fórmula del sulfito férrico es esta. Sí, correcto. No, en la 9 será la fórmula del sulfito. Vamos a ver si es cierto. Aquí el azufre trabaja con +6. Es correcto. Sulfito. El problema es que acá el hierro trabaja con +2. Y no debería ser férrico. Y no ferroso. Correcto. En la B. El bromato de potasio se obtiene de la reacción entre el HBr y el KOH. Bueno, ya saben. Esto lo podemos hacer directamente. Se vuelven los hidrógenos y los OHs. Acá te queda con carga +1. Acá con carga -1. Y te forma el KBr. Pero esto se llama bromuro de potasio. No se llama bromato, sino bromuro.